Ahí va. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a este programa que se transmite desde el canal de YouTube de Escritores Unidos a otro nivel. Hoy estamos con el formato Zoom porque queremos que nuestros compañeros que deseen pues se vayan sumando a esta transmisión. Y como siempre les menciono, buenas tardes Latinoamérica, buenas noches Europa, porque este programa está compuesto por escritores bestseller que ya estamos cumpliendo un poco más de año y medio de que hemos vivido esta experiencia juntos y pertenecemos a 17 países, así que hemos ido conversando con ellos en su primer lanzamiento, pero ¿qué creen? Que también hay compañeros que también ya llevan su segundo, tercero, cuarto lanzamiento, así que vamos a seguir conversando porque siempre nos gusta mucho conocer sus opiniones, sus conocimientos, sus experiencias, así que el día de hoy no es la excepción. Vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que ya están conectados. Vamos a poner aquí modo galería para verlos a todos. Vamos a darle el micrófono. Patricia, ¿cómo estás? Encantada de la vida de estar con ustedes. Feliz saludos desde la lluviosa Ciudad de México. Con mucha alegría de poder compartir con nuestros compañeros. Y en esta nueva faceta del programa, que vamos a tener un periodo breve, pero con mucho gusto y mucho cariño, dando oportunidad a que nuestros compañeros que ya tienen segundo lanzamiento, pues nos platiquen sobre sus segundos libros, ¿no? Y con toda nuestra admiración y respeto, mientras los que vamos atrás seguimos pedaleando para lograr nuestro primer lanzamiento. Bueno, pero ahí estamos, ahí Ahí estamos. vamos. Muy bien. Marco Muñoz desde Inglaterra. ¿Cómo estás, Marco? Aquí con frío, yo quería hacer un intercambio contigo, que te quedes con la humedad y me mandas un poquito de calor, porque acá en el norte ya estamos empezando a sentir un calor, un frío, pero terrible, pero al mismo tiempo muy contento de ver a estos dos escritores bestsellers que han hecho ya su segundo lanzamiento. Es realmente un orgullo estar enfrente de ellos y es un orgullo también estar con todos ustedes. Un abrazo muy grande desde la fría tierra del norte de Inglaterra. Gracias, Marco. Víctor Ospina desde Colombia. Bueno, un gran y afectuoso saludo desde este trópico tan querido permanentemente y más de la ciudad de la eterna primavera donde me encuentro en Medellín. Y de verdad que hoy es un gran placer porque es un tema, como siempre, de todos los que tenemos involucrados en nuestro corazón el servicio. Y hay dos temas importantísimos que están enfocados al servicio, como el título de la gran obra de Ser auténticos, auténticos, y de Wimper con Plan de Gobierno, porque todo esto es un servicio. Y vamos a hablar hoy de eso especial, de los servicios, y habrán preguntas muy interesantes, inquietantes, y le damos la bienvenida a estos dos grandes escritores con su segundo bestseller. Así es. Vamos a darle la bienvenida al apóstol Alba Iris Contreras. ¿Cómo estás, Alba? Qué gusto de verte. Qué gusto, Cris. Qué gusto a todos estar aquí compartiendo con ustedes. Bendiciones. ¿Desde qué punto te conectas con nosotros? Estoy aquí en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Qué gusto, muy bien. ¿Cómo está el clima por allá ahorita? Ya es otoño. Sí, pero se pone caliente y por eso mi garganta suena así También. caliente. Frío. Así que me van a disculpar en el transcurso. Sí, creo que y llega un punto, ya tenemos que hacer un programa de eso, de intercambiarnos recetas, porque llega un punto que el miel con limón, la famosa receta de siempre, el orégano, el eucalipto, ya, o sea, no hace efecto. Definitivamente es cuestión de tiempo y de poder guardarnos un poquito, ¿verdad, Alba? Así es el Eso es tema. así. Eso es así. Bueno, Muchísimo gusto, de veras que sí, gracias. gracias a ti. Y Wimper, ¿cómo estás? Wimper Narváez, un básico en nuestras reuniones, porque siempre sabemos que está ahí pendiente y todo esto, y en las redes sociales muy inquieto. ¿Desde dónde te conectas hoy, Wimper? Desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, Cris, muchas gracias al Grupo de Escritores Unidos a Otro Nivel por la invitación a hablar de este tema que en su momento y hasta la actualidad
motivado, me ha convulsionado mucho para poder hablar de lo que podría un gobierno hacer, un plan que permita un crecimiento y desarrollo profesional y aprovechar las oportunidades que hoy en día hay en el mundo. Así es, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, y por ahí estaba también conectado Ariel Mauricio García, Ariel, ¿cómo estás desde México? Creo que Tiene tienes el cerrado el micrófono micro. desactivado. Ariel está por publicar su libro también, ya está en las últimas fases, está en los detalles. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, con el gusto de saludarlos, ansioso de escucharlos. A lo mejor por ahí me ven que me llegue a desconectar porque estoy esperando una llamada de lo que les comenté de mi esposa, a ver cómo le está yendo. Pero por lo pronto muy contento, siempre es una gran oportunidad estar con Escritores Unidos a otro nivel y con personas tan lindas como ustedes. Gracias, gracias por estar ahí. Y bueno, tenemos por ahí otra compañera o compañero, pero nada más veo el nombre de la marca del celular, pero no veo quién es, así que bueno, esperamos que se pueda manifestar. ¿Quién es? Hola, iPhone, ¿quién es? Es, Ah, bueno, el micro está no cerrado. menciona. Ajá. Ujú. Así es. Bueno, a ver, son 2 libros de los que vamos a hablar ahora. ¿Es Beatriz? Ah, Tal vez. bueno, ok. Son 2 libros de los que vamos a hablar el día de hoy en este programa. Específicamente están de venta en Amazon, en lo que son los libros electrónicos y usted pues los puede buscar ahí si es que aún no los conoce y cada uno manifiesta temáticas independientes. Así que vamos a darle la oportunidad a Alba que nos comente acerca de esta segunda obra. Alba, sabemos que tu libro forma parte quizá de un proceso de docencia que has llevado en beneficio de otras personas. ¿Puedes hablarnos cómo la idea de este segundo libro y cómo fue tu proceso para subirlo a Amazon y pues lograr ser bestseller nuevamente por segunda ocasión? Te escuchamos. Santo Dios. Bueno, en realidad sí, siendo Dios nos ha dado la oportunidad de dirigir a los que son pastores, ministros de diversos países y de predicar ese evangelio de Dios. Entonces, por años teníamos un programa que se llamaba Auténticos y después ya con el transcurso yo, bueno, pero es que lo que escrito está, escrito se queda. Y ya de ahí, entonces dije, bueno, sí, vamos a escribir esto, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo y a dar, a plasmar esos consejos para la salvación, para mantenernos puros, no solamente por fuera, sino desde dentro hacia afuera. Entonces, con el asunto de Amazon, quien me ayuda en realidad con la tecnología son mis hijas, pero sí fue una experiencia muy, muy hermosa de poder tener el segundo libro y de que sea un bestseller. Y esto, la verdad que sí llama mucho, sabemos que en realidad llama la atención a muchas personas, es así. Y pueden ver contenido, pueden ver estos consejos sanos, que en general no solamente no es para la iglesia, sino para muchísimas personas. Para todo el que lo lea, en realidad es este libro. Consejos para la salvación, auténticos, ser de verdad, en verdad, verdad, verdaderos. Así es, así es. Este libro, entonces, lo escribiste en el marco de este proceso. ¿Cuánto tiempo te llevó o ya lo tenías escrito y lo subiste o cómo fue el tema? No, prácticamente yo tenía algunos temas, porque escribo bastante. Los escritores siempre decimos, nunca dejamos de escribir, hasta dormidos escribimos. Entonces tenía esos temas, lo había plasmado también en otros materiales y dije, bueno, déjame transcribir y añadir otros temas más. Y de ahí lo hicimos, fue rápido. Como es en realidad, no es extenso, tiene 38 páginas. 34. Ujú, Ajá, sí, exacto. dándole las ¿Y hojas. tú Sí. lo hiciste directamente en Word o fue en las plantillas que KDP te proporciona? ¿Cómo fue tu proceso?
No, lo mío es en Word, porque así las hijas mías me ayudan en el Ok. proceso, lo revisamos, volvemos y lo revisamos más de 10, 15 veces, pero pasó algo muy, algo que quiero aclarar, que el primer libro que se imprimió no era, el que estaba ahí también en ebook, no era el que estaba corregido y se cometió ese error. Hay que tener mucho cuidado si el que ustedes vieron, el que se compró ese día específicamente de donde subimos todos, no era el original, o sea, el verdadero revisado más de 15 veces, no lo era. Así que hay que tener mucho cuidado, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Lo bajaste? ¿Lo volviste a subir o qué? No, claro, después ya yo tenía, cuando me llegaban a las manos, ya yo pedí unas 10 o 20 copias, algo así. Lo que hice fue que como yo estaba en República Dominicana haciendo unos congresos, especifiqué claramente y los regalé a las personas, especifiqué de que este libro fue impreso por error. Entonces, esas cosas son buenas aclararlas. Sí. Y los regalé, Ok. los envié a la escuela de misiones que tenemos. Ujú. Y después Bueno. ya se puso el verdadero. Ajá. Perfecto. Cuando empezaste a diseñar tu libro, lo subiste en tapa blanda, entonces desde el principio, ¿cierto? Para poder de una vez saltar al proceso de impresión. Hicimos algo similar, pero mayormente, como les digo, ahí yo me quedo. La que se encarga Está de las bien. tías. Sí, ellas, la primera vez sí lo hicimos, lo pusimos de una vez, pero en esta ocasión, porque ya estaba, perdón, el primer libro bestseller, el otro, Ujú. yo soy al Consolador y qué, pero hicimos el proceso diferente. Sí. Primero Muy bien. hicimos y después lo subimos, así en ya. Pero hubo unos líos ahí que nos confundimos y por eso fue que salió el que no era impreso. Es para esta reunión y estas entrevistas es para eso, para saber las experiencias, porque, pues sí, qué bonito que somos bestseller y que nos escribimos y demás, pero es que hay tanto detrás, y de eso sabe, de lo que hay detrás, sabe Whymper también, porque Whymper lleva como, ¿cuántos libros, Whymper? Ese es bárbaro. 8. Como 8 libros, creo. 8 libros, ¿a qué horas duermes? No, no, como dice la pastora, a mí no me gusta. Me gusta trabajar, me gusta escribir, me gusta leer, entonces sí me acuesto tarde. Y entonces, este segundo libro, pues se llama Plan de Gobierno. Pero fíjate que, ¿qué ha pasado con el libro? Porque al querer accederlo en estos días, desde Amazon, desde Kindle, no fue posible. Varios compañeros nos dijeron que no habría. ¿Está subiendo una nueva versión o algo así? No, la verdad que no, no sé, voy a investigar. Sí quiero hacer una segunda versión, que la voy a llamar Plan de Gobierno 4.0, pero no sé, no sé. O sea, realmente voy a investigar con mi equipo qué inconveniente puede haber, pero A ver, Víctor. A mí ahorita, bueno, precisamente en la pregunta, yo digo, además que van a salir esa pregunta. Yo pude solucionar eso porque yo compré el libro y entonces me decía que no lo podía leer en el formato, entonces me sacaba unas instrucciones. Entonces, lo que pasa es que Kindle cambió el formato, digamos, para leer libros, entonces tuve que volver a bajar el formato de leer libros en Kindle, anular el otro, entonces tuve que hacer una actualización y solo en este momento lo puedo tener en mi teléfono, pero en el computador no puedo leer el libro de Whymper, ¿cierto? Aquí lo tengo a la mano, pero entonces el de la Mm, pastora Alba, que ya hizo la aclaración con eso, que después digo, bueno, ¿cuál es el cambio? Pero ese sí lo podemos leer, pero el de sí, Whymper, y hay 4 libros más que no los podemos leer, entonces es bueno aclarar que desde el teléfono podemos tener esa parte con una actualización. Eso me pasó hace que 15 minutos y yo decía, pero si yo compré el libro de Whymper, entonces veo que el precio cambió, pero no me colocó, entonces me salió esa parte y entonces hice la actualización, quité el Kindle y automáticamente me lo dejó ver, pero en el teléfono. Entonces, para los que le esté pasando eso, la cuestión es que actualicen el formato de lectura en Kindle y pueden leer el formato de Whymper.
Sí, sale ahí, eso? Pati. Tengo el mismo problema, no puedo leerlo y lo tengo en la Kindle, no en el celular. Por eso, no, por eso, pero es que, ¿qué Hay que tienes que hacer? actualizarlo. Actualiza la Kindle, no más. Actualízala, vuelva y como se dice, volverla a bajar y sí te soluciona eso desde el teléfono porque me pasaba lo mismo que tú estás haciendo, pero ya, si lo actualizas, funcionando todo. Ya sabes, Wimper, para cuando era cualquiera, entonces sabes qué haces porque me pasó ahorita y eso es bueno aquí compartir qué pasa y cómo solucionamos. Sí, por eso me encanta. Por eso me encanta verlos. Porque fíjate que yo abrí probando otros libros y abrí los que sí me abrían, a lo mejor no encontré, no tuve la fortuna que tú tuviste de toparte con otros libros también con ese tema, ¿no? Pero qué bueno, muchas gracias. Entonces, ya solventado ese problema técnico, esa duda técnica, porque alguien iba a preguntar a Wimper, bueno, pregunta, ¿lo haces tú o lo hace algún equipo técnico? Wimper, ¿cómo es tu proceso cuando subes libros? Bueno, tengo una persona que es la que me ayuda en todo este tema de subir los libros y me maneja ciertos temas técnicos. Y también, bueno, un equipo, algo de marketing que me ayuda en el tema de Instagram y Facebook. Pero es realmente un trabajo en equipo el que desarrollamos. Y hay temas, detalles que a veces uno no lo puede manejar, ¿no? Están delegados, pero es muy importante recibir el feedback en este caso de ustedes, que es muy importante. Yo he visto que tus publicaciones, la mayoría tienen que ver con el tema de las relaciones, por ejemplo, que tú de alguna forma mencionas como tóxicas o de gente. Tú tienes un término específico del que escribes, narcisista y este tipo Tengo patológico. de comportamientos. Eh, los libros que has escrito, los 8, ¿van en esa misma temática? Porque vemos también que tienes ese interés en aportar al gobierno. ¿Cómo vas estructurando los contenidos de tus libros? Bueno, dependiendo, realmente se me van ocurriendo ciertos temas. Realmente yo digo, el universo, digo yo, a veces pienso que nosotros debemos tener una comunicación con el universo. El universo me va diciendo a mí muchas cosas, yo creo. Hasta a veces yo no tengo el nombre del libro y como que el universo me dice, este es el nombre. Entonces, por ejemplo, en ese sentido ahora estoy sacando, o he pensado en uno que se llama De oruga a mariposa, en donde hablo de la transformación, de cómo nos podemos transformar nosotros. Y ese lo estoy trabajando. Me apasiona este tema. Ya he dejado un poco el tema del narcisismo. Creo que ese fue la plataforma de lanzamiento para hacer estos nuevos temas. Y voy a hablar más del tema de la transformación personal, ¿no? O sea, yo creo que Dispensa, digo yo de Dispensa, que soy un fanático de él habla de deja de ser tú. Y yo digo, él dice, te tengo que sacar el software de tu cabeza y olvídate del pasado y sé otra persona. Pero yo digo, está bien, pero ahora tienes que decirme qué clase de persona debo de ser. Entonces ahí es donde yo digo, los capítulos que se le olvidaron a Dispensa. Porque ahora, ¿cuál es el tema? Que a ese nuevo software debo incorporarle, por ejemplo, hay temas que nos afectan nuestro sistema de creencias. Tenemos creencias desde pequeños. Limitantes. Limitantes que nos dijeron no, que eso no, y estuvo bien en su momento, pero eso de alguna manera lo seguimos manejando y nos está afectando a nuestro presente y futuro. Y luego digo las creencias, los apegos, el ego, todo eso nos generan los miedos. Y los miedos nos llevan a pensamientos negativos que hay que erradicar. Entonces, todo eso yo lo estoy manejando en un libro. Luego hablo del perdonar, dejar ir, soltar, perdonar, y luego vivir el presente y agradecer. Y luego aplicar el mindfulness. Entonces, todo eso lo estoy trabajando en un libro que próximamente ya estará publicado. Fíjate Me apasiona esto, es un poco lo que he aprendido durante el transcurso de mi vida y también es mucho la lectura, el ver videos, el ver temas de actualidad. Entonces me parece que este proceso puede ayudar a mucha gente, ¿no? Ujú. Eso es lo Fíjate que
que acabas de mencionar una estrategia de marketing de las recomendadas para que uno pueda crecer en sus redes sociales, que es el asociarte con algún concepto de alguno de estos personajes mundiales que son Claro, reconocidos por sus posturas y sus tesis. Entonces, si tú empiezas tus videos que usualmente haces como o vas rotulando en tus redes sociales lo que no dijo John Dispensa, ¿no? Entonces, claro. obviamente la gente va a voltear sus reflectores a ver, te va a decir, bueno, ¿y este señor qué? Y ya entonces tienes la oportunidad de exponer Lo que tus pasa es que yo digo, posturas. sí lo dice, pero lo dice en videos, en capítulos, y no, bueno, y lo dice desordenado. Entonces yo digo, debe haber un ordenamiento. Y ese, por Así ejemplo, es. yo digo, el libro es la plataforma de lanzamiento, es la mascota. Detrás de la mascota hay los que se llaman los consumibles. Entonces, mi interés es, luego del libro, atrás debe haber un curso, un seminario o una conferencia que trate sobre el libro. O sea, el libro no es el negocio es lo que está atrás del libro, que es Así para es. mí los cursos. Entonces, hablar de qué proceso hay que seguir para poder lograr la transformación personal. Esa es la clave. Entonces, él se queda allí, dice, deja de ser tú, ¿no? Pero ahora, ¿qué software incorporo en mi cerebro? Entonces, yo digo, tengo que transitar y enseñar. Y ahora, las personas que quieran transformarse tienen que trabajar en eso. O sea, como yo digo, no esperen que solamente una conferencia, tienen que sudar, como quien dice, si yo quiero bajar de peso, tengo que ir al gimnasio, tengo que sudar, tengo que hacer ejercicio. Entonces, Comer hay que, sano, una serie de cosas, claro. claro, Sí, sí, eso, pero como estrategia es excelente, es recomendadísima y qué bueno que estás siguiendo por ahí. Vamos a darle el micrófono. Bueno, Marco, no sé, dice, está conectando el audio, no sé. eh, Patri, ¿quieres comentar algo? Sí, me encantaría sobre todo preguntar algo a Wimper en este momento, ¿no? Ujú. Sobre el libro, justamente este libro que nos hablas hoy o que pretendemos que nos hables hoy sobre esto del gobierno, porque indudablemente tú estás haciendo un servicio, igual que nuestra querida Alba, que ya comentaré con ella, pero tú estás haciendo un servicio cuando estás hablando de las personalidades tóxicas y de liberarnos de ellas en tu anterior libro, ¿no? Libre de estar con un narcisista, un tema súper interesante, por demás necesario, orientador, es un servicio. Y el siguiente servicio puedo intuir y entender, porque desafortunadamente no he podido leer el libro, pero cuando nos estás hablando del plan de gobierno, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es tu propuesta ahí? Porque en la propuesta de desarrollo humano ya nos la desplegaste toda y me parece súper interesante e inteligente. Pero ¿y en el plan de gobierno? ¿Tú qué ves? Porque claro, cada uno de nosotros tendrá su visión de lo que es el gobierno o para qué deberían de estar ahí las personas que lo representan. ¿Y tú qué propones? sí, bueno, yo digo, hay mucha gente que en mi país, por ejemplo, dice, no es lo mismo una empresa que un gobierno. Y yo les digo que no es así, que es lo mismo. O tienes que aplicar el sentido común. Entonces, pero ¿cuál es el sentido común? El gobierno debe ser manejado como una empresa. El problema es que los políticos de nuestros países no rinden cuentas y debería haber una rendición de cuentas, primer aspecto. Entonces, ¿y qué ocurre? Que hay que hacer un plan. Entonces, viven por inercia y estamos viviendo nosotros en indefensión aprendida. O sea, aceptando todo lo que ellos nos brindan, en donde no hay una planificación estratégica. Entonces, uno de los capítulos que yo pongo, por ejemplo, que debemos conocernos primero internamente. Eso también en el ámbito personal y en el ámbito empresarial y también en el de gobierno. O sea, saber, nuestros países de América no saben, por ejemplo, cuántos ministerios hay. No saben cuántos hospitales hay, cuántas unidades educativas hay. En nuestro país vivimos por inercia. Y entonces, tarde o temprano, vamos a sufrir. Y ahí vengo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Debemos de parar esto y bueno, ahí hay una propuesta. Primero, conocernos internamente, hacer un inventario
de los activos improductivos que tiene nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos aerolíneas. ¿Para qué tenemos aerolíneas si no somos competencia inclusive? Es un costo. Tenemos un banco que está compitiendo con los otros bancos, pero no es competencia. Zapatero a sus zapatos. Nosotros somos un gobierno. Entonces, la privatización de ciertos activos que nos va a generar liquidez. Yo hablo en este libro. Luego, hacer un benchmarking. Compararnos con la competencia para ver qué está haciendo la competencia. ¿Por qué Suiza, un país que es la mitad de lo que es el Ecuador, es uno de los países más prósperos del mundo? Y eso es lo que voy a agregar ahora en este plan de gobierno 4.0. Voy a poner los 12 países más pequeños que Ecuador y que son los más prósperos, los más desarrollados del planeta. O sea, Suiza no tiene cacao, no tiene café, y es el primer exportador de chocolates a nivel mundial. Ecuador es el primer productor de cacao, y no produce chocolate. Wow. Entonces, todo eso yo lo pongo, hagamos un benchmarking, ¿no? Y hablo también de indicadores clave. Esto es más o menos como manejar la información, convertirte en el titiritero. Con la información yo puedo manejar todo. Entonces, que el país tenga, por ejemplo, información de la educación. ¿Cuáles son las carreras que se requieren estudiar? ¿Qué está pidiendo y mandando Europa? Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo en este libro que nosotros estamos viviendo por inercia. O sea, estamos preocupados del gobierno de derecha, de izquierda, y en eso seguimos viviendo en el pasado. Cuando los otros países de Europa y Asia están creciendo vertiginosamente. Nosotros estamos en indefensión aprendida, durmiendo el sueño eterno. Entonces yo digo, conocernos internamente, eliminar esos activos improductivos, hacer una comparación con las mejores prácticas que están haciendo países. Por ejemplo, Qatar. Qatar, claro, es el primer país exportador de petróleo, pero ellos están cogiendo sus dineros y lo están invirtiendo en turismo, entonces en la industria. Y ellos no están viviendo solamente del petróleo. Acá nosotros Ecuador ya no es un país petrolero, es un país agrícola y sigue soñando que el petróleo nos va a seguir solventando nuestra situación. Entonces son temas, conocernos internamente, el benchmarking y luego indicadores clave, manejar la economía en base a indicadores clave y en base a eso fijar un plan de gobierno, rompiendo paradigmas. Por ejemplo, yo digo, no tengan miedo en endeudarse. Tenemos una deuda del 50% en relación al PIB. Yo digo, debemos de subir la deuda para que ese dinero venga a fomentar el agro, por ejemplo. Tampoco que sea para fomentar la corrupción o para que sea utilizado indiscriminadamente. Entonces, más o menos, todo eso está contenido en el libro, ¿no? Obtener información de qué indicadores macroeconómicos nosotros tenemos y compararlos con la competencia. De acuerdo. Es ahí donde encuentro, sí, perdona, es ahí donde encuentro la coincidencia con Alba, con el libro de Alba, porque siempre en todos los programas que Patricia coordina, pues a veces es de acuerdo a las agendas, las disposiciones y demás, no tanto en contenido, pero siempre encontramos un punto, un común denominador. Tú propones que la información pues es base para todo esto que mencionas, los indicadores y demás. Y Alba, en su libro, propone algunos conceptos que es también base para obtener información, pero desde adentro, que viene desde otras fuentes. ¿Cierto, Alba? Así es, así es. Este libro, el objetivo y el propósito, Alba, del contenido de tu libro, por favor. Sí, es un objetivo general que abarca tantos objetivos que no nos daría el tiempo, pero lo primordial es esto, que nosotros seamos genuinos, porque en realidad la palabra auténticos significa ser genuinos, ser de verdad, verdad, como les decía al inicio, que si yo te amo, te digo que te amo, Cris, que sea con todos sus defectos, tus debilidades. O sea, te tengo que amar en verdad. Que si yo, por ejemplo, digo,
yo perdono a fulano, que sea de verdad, que sea desde aquí. Si yo digo, wow, voy a hacer esta oración por fulano, que no sea para que otras personas se den cuenta de que yo estoy orando por fulano. Y para llenar mi ego, para llenarme yo. Ay, Alba Iris, la apóstola Alba Iris, ella es tan buena, ella tiene las alitas, ella es un querubín, un serafín. No es eso. Es que hay muchas personas allí también que están heridas y no saben que tienen daños desde su niñez. Entonces ahí nosotros entramos en otras situaciones donde le ayudamos a estar sanos desde dentro hacia afuera. Y incluso están así que comento que el verdadero éxito de un ser humano, claro, toda opinión es individual, pero pienso que es en nosotros ocuparnos de otras personas, en nosotros pensar en los demás, en darles un servicio a los demás. Ese es el verdadero éxito del ser humano. ¿Por qué? Porque todo se va a quedar aquí. Cuando nos muramos, todo se va, ni siquiera la ropita que nos ponen en el ataúd se va a quedar ahí, porque es allí, se va a consumir. Entonces, todos estos consejos, estos pensamientos e incluso sueños que llamamos, algunas personas dirán, pero soñar no es nada, pero Dios tiene forma de comunicarse con nosotros. Y muchas veces las personas no se dan cuenta que Dios le está diciendo algo. Tienes un daño allí, te hicieron algo cuando fuiste adolescente, en tu adultez, te hicieron algo y yo te quiero sanar. Entonces, todos estos consejos van ahí para que seamos de verdad, no solamente que yo me vista como una cristiana, por decir, o que me vista como una empresaria, por decir, no solamente eso, sino que tengamos este corazón, wow, tratemos de tenerlo cada día más y más limpio. Y eso es lo que nos hace a nosotros personas diferentes, no por decir yo soy diferente a fulano por llenarme yo, sino no, porque por ser ejemplos a otros. Y en realidad esto es efectivo. Cuando otras personas ven que tú eres así, dicen, wow, pues yo puedo lograrlo, yo puedo perdonar, que me gustó mucho lo que él estaba hablando, porque mis libros nunca se quedan, en mis enseñanzas nunca se queda lo que es el perdón, ese verdadero perdón, que cuando nosotros no perdonamos, nos hacemos daños a nosotros mismos. E incluso los médicos lo dicen, dañamos nuestros órganos, se dañan nuestros órganos interiores. Entonces, yo me amo tanto que yo no voy a odiar. Amo a Dios, me amo mucho, porque yo amándome puedo amar a los demás. Y esa es una forma muy, muy particular, peculiar por decir, pero que podemos ser ejemplo. Sí, y mira, Víctor se está riendo porque Víctor, esa es su postura, amar y ya. Adelante, Víctor. No, es que es muy claro, la pastora Alba dice, yo siempre digo amar y ya, porque hemos descubierto y hemos tenido una experiencia y simplemente la comparto, pero es cortica, de cuando hemos empezado en nuestras charlas para orientar a las personas, y sirve mucho porque cuando le descubrimos a la gente el amor propio, se olvidan de los temores, de los rencores. Y esos temores y rencores está comprobado médicamente que acarrean enfermedades. Los cáncer siempre han estado, el cáncer es un hongo y el cáncer da de una descomposición. Y cada vez que nosotros tenemos una cantidad de situaciones, es una no aceptación de nosotros mismos. Es otra teoría, como lo dice la pastora Alba. Mucha gente no lo va a creer, pero cuando nosotros nos liberamos, como no está Laurita hoy, pero la teoría hermosa de la risa que oxigena, que cambia, que transforma, asimismo es el amor propio. El amor propio es risa, es libertad de nosotros mismos, y es cuando lo veo con gran, y lo escucho con gran placer, porque siempre promulgaré el amar y ya, porque cuando nosotros nos tenemos ese amor propio, somos capaces de transparentar lo que hay adentro de nuestro corazón, porque como es adentro será afuera, y la gente solo transparenta lo que tiene en su corazón, porque lo que no tiene en su corazón, soy totalmente de acuerdo con la
a Pastora Alba, no se puede transparentar, entonces empiezan a decir engaños y mentiras. Y yo creo que ya estamos muy grandecitos cuando a uno le hablan y uno lo puede mirar a los ojos a la gente, con las manos, con la gestualización para decir, esta es mi verdad, porque la siento. Y uno se convence de esas verdades. Y esa es la forma de poder inspirar a los otros siendo auténticos. Y hago la simbiosis con Whymper, porque es tan bonito lo que habla. Todos necesitamos un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno es la autenticidad que tenemos de estos gobernantes, pero no solo de los gobernantes, es la autenticidad que tenemos nosotros como electores de los gobernantes, porque en ese sentido es donde dice Whymper muy claro, conoce su gobierno, conoce el estado donde está, conoce el gasto que tiene y la mayoría de la gente, puedo decir más del 90%, dice, no, esos políticos es como si fuera otra esfera donde viven, pero nosotros tenemos que conocer las condiciones esenciales de nuestra comunidad para liberarla espiritualmente, como la pastora Alba lo expresa especialmente en su libro. Y como Whymper en un momento también es auténtico dentro de la liberación de conocer ese plan de gobierno, porque cuando nosotros no tenemos un plan, ¿hacia dónde vamos? Tenemos una vida desordenada, desorganizada, y muy especial que lo diga Whymper, siendo contador público, siendo máster en administración y siendo conferencista, porque ha aprendido bastante de lo que vemos en todas sus redes sociales, de esa liberación, de esas situaciones, pero siendo muy especial en esos planes de gobierno, el plan de gobierno es interno, porque cuando el plan de gobierno es interno lo puedo transparentar, y es muy especial cuando Whymper habla de cómo son otros países y esa comparación. Las comparaciones, dicen, muchas veces no son buenas. Dentro de la religión diremos, no te compares con nadie, vive desde el corazón y él hablará por sí solo. Pero dentro de lo que es las políticas económicas tenemos que hacer la medición, y el marketing lo dice, tenemos que hacer la comparación, pero la comparación positiva para decir cómo un país tan pequeño como Suiza, como lo dice muy especial y entendido Whymper, es más poderoso que países como Ecuador, que viene a ser 3 veces más que Suiza, y Suiza no exporta el cacao, no tiene cacao, perdón, compra todo el cacao que pueda, pero hace una transformación especial y lo hace auténtico. Tiene esa diferencia para sacar y extraer el licor de cacao a la máxima expresión y la máxima calidad, porque vende es una calidad del producto. Y yo siempre lo he dicho, como la sopita de abuela. Tiene los dos, el caldito con 2 papitas, pero sabe a gloria, porque hacen lo que hacen con amor. He conocido Suiza por la ONU en esas empresas donde están haciendo y transformando ese cacao, y había una película hace mucho tiempo que era como agua para chocolate, y era que como uno prepare las cosas, así le llega a la gente, y entonces está la risa, el llanto. Entonces ellos tienen allá algo muy especial con el cacao, incluso con los quesos, que es la preparación con amor. Lo primero que en muchas empresas de esas le van a preguntar, ¿cómo vienes hoy? Como en la iglesia cuando uno está haciendo el servicio. Soy católico, pero aprecio a todas las iglesias que hagan la parte espiritual. Pero ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo vienes al servicio del encuentro en un momento de esta fiesta que tenemos espiritual? Y empieza eso con amor propio, que es lo que debemos de llegar. Cuando tengo amor propio, transparento desde la política, desde la religión, desde mi misma familia. Y esa es la parte importante, que es tan especial, porque siempre los libros nos van a llegar a esa sinergia y esa simbiosis, porque hace algo muy especial. Y Whymper, mi pregunta era, la pastora Alba sé de esencia, de persona y de corazón lo que ha hecho, pero digo de Whymper, ¿alguna vez dentro de esto, teniendo en cuenta todo lo que haces, uno empieza a leer el libro y mira el plan de gobierno y es como decir, llamado de atención a mucha gente? ¿Alguna vez aspiraste o has aspirado a ser en un momento gobernante? Porque nos da mucho eso. Digo, cuando yo tengo la experiencia, normalmente, digamos, la pastora Alba, de una cantidad de experiencias, ¿cierto? Aclaro que eres administrador y contador público, pero muchas veces uno dirá, ¿será que has querido aspirar a tener un cargo de estos gubernamental
y qué ha pasado, porque muchas veces digo yo, como es adentro será afuera y uno transparenta de alguna manera sus situaciones. Quiero hacer esa pregunta para concluir con algo del servicio de Gabriela Mistral que me parece hermoso y es un fragmento de un poema que es de que me encanta y es muy claro porque los dos tienen un servicio arraigado que es servir a los demás. Pero quisiera hacer esa pregunta, Whymper, si has tenido esas aspiraciones de querer en un momento ostentar puestos de estos públicos o solo es por la labor del servicio para decir este fragmento. Adelante, Whymper. Muy amable, muchas gracias por la pregunta. Bueno, realmente realmente no me ha interesado aquello, pero eventualmente me gustaría, por ejemplo, contribuir con un gobierno o con un gobernante que quiera cambiar los hilos de mi país y del mundo, ¿no? De pronto sí me hubiera gustado, por ejemplo, o me gustaría acompañar en un ministerio de finanzas y economía, ¿no? Y poder, en algún momento pensé inclusive, y lo tengo pensado, imprimir este libro, unos 1000 ejemplares y regalarlo al gobernante, a la prensa, al público en general, a la radio, para que difundan este tema, ¿no? De que sí se puede, que en el libro está contenido toda esta información. Entonces, por ejemplo, una reforma o una edición nueva que quiero hacer de este libro es incorporar, y ya lo tengo, 12 países, los 12 países más pequeños, que hicieron para hacer potencias mundiales, ¿no? Con Finlandia, Suiza, Qatar y todo eso. ¿Y con qué propósito lo hago? Para que nos dé envidia, ¿no? Envidia sana, aunque la envidia no es sana. Pero como tú dices, acá es diferente. Acá es despertar a estos gobernantes y decirle, aquí está un libro donde dice, mira, hay estos 12 países que son pequeños y tienen tanta riqueza, tanto bienestar, y tú no lo puedes hacer. Rompe paradigma. Y yo estoy seguro que aquel gobernante que esté allí de turno va a convertirse en un héroe nacional. Un poco, entonces mi idea es desde un ministerio, si se puede, pues colaborar, ayudar con este plan, ¿no? Este plan de gobierno, rompiendo paradigmas, cambiando los esquemas. Yo creo que aquí, por ejemplo, en nuestros países, un cambio pequeño y modifica todo, y la gente se va a volcar a abrazar a todo gobernante. Ahí tenemos el caso de Bukele, ¿no? Con un tema que él está trabajando, pues se ha hecho un héroe nacional en El Salvador. Entonces, un poco ese también es un objetivo de mediano y largo plazo, pero no en sí ser presidente de mi país, porque también hay muchos riesgos acá hoy en día. Hay muchas situaciones, pero sí, desde un ministerio poder colaborar con lo que se debería hacer, el vehículo que debemos transitar durante este tiempo. Gracias, Whymper. Marco, te escuchamos. Sí, muchas gracias a los dos. Había leído al menos parcialmente los dos libros y son cosas que realmente impactan, ¿no? El uno yo podría decir que es un asunto individual y el otro es un asunto más global, es un asunto holístico del ser humano, si es que se quiere, en términos de gobernanza. En cuanto a Alba, por ejemplo, yo entendí y entiendo de que si es que no hay un cambio personal, no vamos a poder avanzar hacia ningún lugar. Nos vamos a quedar estancados y esto complementa con el libro de Whymper en términos de que nosotros siempre estamos aspirando a que los políticos nos resuelvan todos los problemas que tenemos. Como bien decía Víctor, no es el problema de los políticos, es el problema de nosotros los electores, como entes que podemos cambiar el mundo. Yo pienso que, y tengo esta idea firme,
como dice Alba en el libro, y como dice Wimper un poco en su libro, yendo al aspecto individual, el cambio debe ser desde adentro, desde la persona, no desde el grupo. Si es que nosotros no cambiamos como personas, nunca vamos a cambiar una sociedad, porque la sociedad sigue un rumbo que puede ser bueno, malo, cierto, incierto, pero y nos arrastra en ese rumbo, en ese camino, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que poner freno como individuos a las cosas que no nos gustan. Aquí en el Reino Unido, perdón, voy a tocar un poquito este tema. Acá en el Reino Unido hay una situación, aparte de que, bueno, la corrupción aparentemente hay en las grandes empresas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me pasé el otro día una luz roja, ¿no? Y al siguiente día me cayó la multa, como debe ser, ¿no? En Ecuador no sucede eso. Te caen tal vez unas 10 multas y la mitad es para la policía y la mitad, bueno, una serie de cosas. Entra la corrupción, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Como necesito el carro, pago a los policías y lo importante es que yo me he convertido en un corrupto, en un ente corrupto de esa sociedad, ¿no? Y eso es lo que no permite un cambio social, ¿no? Entonces, Auténticos entra ahí como un libro, como una enseñanza o como un aprendizaje tal vez para decir, no, yo quiero dar lo que yo soy, lo que está en mí. Recuerden que yo siempre les cuento esta anécdota de lo desorganizado que yo era y gracias a Escritores Unidos y gracias a Víctor, pues vuelvo a repetir siempre porque me siento orgulloso de pertenecer a este grupo no sé cómo llamarlos a ustedes, un grupo que ha ayudado a mucha gente, yo pienso, ¿no? Entonces, es individual y no sé, Wimper, no leí todo tu libro. Si es que tienes alguna situación donde el individuo, como parte del Estado, puede cambiar todo ese engranaje estatal y decir, bueno, ahora yo soy la palanca de esa rueda y aquí se hace lo que yo digo como individuo y los otros también tenemos palabra y los otros también queremos hacer esto, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, Auténticos me adentra a ese mundo de que yo puedo hacer un cambio social como individuo. Wimper, vuelvo a repetir, no sé si es que tú me puedes ayudar dándome alguna luz si hay en tu libro alguna situación donde el individuo sea la parte prominente de ese cambio social. Te digo que no, Marco, y no, ¿por qué? Porque somos demasiados habitantes como tendríamos que estar todos de acuerdo con aquello. Yo considero, y es lo que yo escribo en el libro, que el gobernante de turno que tengamos, y bueno, y ahí viene el hecho de que escojamos bien, a ese gobernante de turno que dé sus primeros pasos, sus pasos fundamentales, que rompa paradigmas. Por ejemplo, lo cito en el libro, en Singapur, el billete de Singapur no tiene ningún prócer, no tiene a José Antonio de Sucre, a Simón Bolívar, no tiene a Abraham Lincoln, tiene a un profesor dando clases en una aula de clase. Esa es la calcamonía como la figura del billete. Entonces, ese es un mensaje hacia la comunidad, hacia la ciudadanía, de que este es un cambio. Para nosotros más importante es la educación. Eso es lo que está mandando como mensaje Singapur. Y todos vemos lo que es Singapur. Entonces, hubo un gobernante, alguien, y a pesar de que están viviendo una monarquía, ¿no? Que con un entendimiento claro de hacer los cambios, de romper paradigmas, y eso es lo que nosotros necesitamos. Que prediquen con el ejemplo. Elegir a alguien que no piense en la corrupción, que no deje seguir la corrupción y que sirva de ejemplo. Un ejemplo puede ser eso, o sea, la educación. El problema fundamental es la educación. Si nosotros educamos bien a nuestra gente, vamos a poder concientizar a todo ese electorado
para que vote por los mejores gobernantes. Vamos a crear también. Entonces, la gente va a poder pagar su multa si se pasó la roja sin problema, porque ya tiene interiorizado lo que es la educación, cumplir las reglas de juego, cumplir las leyes. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el ahorro. Probablemente un elemento clave, que yo lo cito en el libro, generar un ahorro obligatorio para que la gente se acostumbre a ahorrar, a invertir. No obstante que la situación económica no lo permita, pero empezar por algo pequeño para sembrar en la ciudadanía la cultura del ahorro, que estos países lo han hecho. Entonces, y luego ver las mejores prácticas de ellos, qué han hecho de bien ellos. O sea, leyes más rígidas, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero estoy de acuerdo con la cadena perpetua, la sanción ejemplarizadora para las personas que cometen actos ilegales, y todo eso, y que los políticos rindan cuentas, porque no rinden, ellos hacen lo que quieren y nadie les toma la lección. Si tuviéramos en una empresa, la Junta General Eleccionista nos va a despedir si hacemos algo mal. Entonces, todo eso son algunos ejemplos de lo que debe hacer un gobernante de turno. Lo otro que te decía es el endeudarnos. Por ejemplo, en Ecuador nos gusta vivir bien y creo que a través de la dolarización hemos vivido bien y ha cambiado la historia. Pero esto se puede terminar si seguimos así, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Queremos seguir viviendo bien? Tenemos que endeudarnos. Yo, por ejemplo, digo, un gobernante de turno debe endeudarse. Argentina está endeudada en el 82% del PIB. Nosotros podemos endeudarnos al 60, 70%, pero ¿para qué? Para que ese excedente de deuda lo invirtamos en créditos a los agricultores. Declararnos un país agrícola, agroganadero, y ya olvidarnos del petróleo, porque a pesar de que el petróleo ha sido una bendición, también ha sido una maldición al final, porque todos los gobernantes han tomado de allí. Entonces son algunos ejemplos que yo doy del plan que debería existir. Por ejemplo, eliminar los subsidios, pero no medidas de shock, sino gradualmente, ¿no? Ir eliminando, en la medida que la economía vaya subiendo, vaya mejorando, eliminar subsidios que han sido nefastos para la historia del país. Luego también hablo de un supraministerio, por ejemplo. Tenemos varios ministros, pero aquí la figura es el presidente. Darle un protagonismo a los ministerios y a un ministro que sea el supraministro, que administre todo el engranaje, que tenga toda esta información, que utilice los indicadores clave de gestión. Por ejemplo, la delincuencia, ¿cuáles son los indicadores de robo, de asesinato, no sé, de atraco, de diferentes modalidades de robo? Tener esas estadísticas. ¿Dónde son los lugares donde ocurre más la delincuencia? Todo eso, el feminismo, femicidio que le llaman también, todo eso manejar todo a través de indicadores, y de tal manera que a través de esos indicadores yo puedo cambiarlo, modificar, mejorar, ¿no? En la educación, Bueno, como te digo, ¿cuál es el punto clave de la educación? ¿Qué carreras están pidiendo en Europa, en Asia, para que nuestros jóvenes no sigan estudiando de pronto contabilidad, que estudien otras carreras que la están necesitando en Europa? Probablemente tengamos demasiados contadores, demasiados ingenieros comerciales, no sé, y el mundo demanda otras cosas. Entonces, todo así eso es, se incluye en este libro. en el Espero libro. que estés de Claro que acuerdo. sí. Gracias. Claro, Wimper, entonces, pues ya saben, súper interesante, así que los que tenemos problema para abrir el libro, pues hacer lo que Víctor nos ha recomendado para poderlo, pues leer, porque de verdad tocas como la situación multifactorial que puede estar incidiendo para que la propuesta que estás esbozando tenga sentido, tenga una aplicación práctica. Entonces, pues muy agradecidos por compartirnos esto. ¿Saben una cosa? Faltan 5 minutos para que termine la hora que tenemos para este programa. Usualmente dura 60 minutos, así que Patri, adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, Cris. Pues primero que nada, súper agradecida con estos dos grandes servidores del mundo. Creo que ambos coinciden muchísimo y a mí me encantó lo que decía Víctor, nuestro querido Víctor, como es adentro es afuera. Y yo estaba pensando, es que como es arriba es abajo y así desde el individuo hacia la comunidad, ¿no? Lo que hacemos con nosotros mismos, el perdón, la liberación, el aprendizaje, la información. Creo que las personas, estoy convencida de eso, las personas inteligentes, no podemos tomar decisiones inteligentes más que a través de la información, la educación. Y entonces, a partir de eso que yo hago conmigo, pacificarme, amarme, perdonarme, liberarme, cultivarme, aportar eso a la humanidad. Y creo que ambos tienen una propuesta que ahí embona maravilloso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros amigos y por supuesto seguiremos con los siguientes programas hablando de los segundos lanzamientos. Felicitaciones por lo que han hecho y muchos más éxitos para cada uno. Gracias, Alba. Gracias, Wimper. Gracias, Pati. Gracias, gracias a todos. Bendiciones. Víctor, te escuchamos. Bueno, yo Gracias. igualmente, gracias. Ahorita decía del servicio, de algo que los quiero dejar con Gabriela Mistral, que es un poema para mí hermoso y que habla del placer del servicio. Son 2 parrafitos, pero dice: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría de ser sano, la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender, que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios con los que son buenos servicios. Ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que ha dado el fruto y la luz, sirve y sirve. Piedra llamarse así el que sirve. Y tus ojos fijos en nuestras manos, pregúntate cada día: ¿serviste hoy a quién? Al árbol, a tu amigo, a tu madre. Gabriela. Wow. Gracias. Bonito, gracias. Víctor, gracias, Marco. Gracias, Cris y Pati. Gracias. Marco, Gracias. para despedirnos. Y muchas gracias a los 2 escritores, Alba, un Gracias. excelente libro, y Wimper, un excelente libro, y voy a releerlo si es que quieres, para un poco entender más la situación. Muchas gracias por haber estado aquí presentes y como siempre mi recomendación, por favor, difundan Escritores Unidos a Otro Nivel en todas sus redes sociales. Dennos un like, suscríbanse y aquí estamos para dar lo que sabemos, amor. Gracias, Marco. Alba, nos despedimos. Besotes para todos. Besotes. Que Dios los bendiga a todos. Un honor. Gracias. Wimper, te escuchamos. Muy amable, muchas gracias por la invitación, Cris, y como siempre a las órdenes para seguir con este importante grupo de escritores unidos a otro nivel. Así es, somos Escritores Unidos a Otro Nivel. Somos escritores, la mayoría bestseller, pertenecientes a 17 países y todos los jueves en el canal de YouTube tenemos estos programas. Hoy es una situación especial, estamos por Zoom, pero en breve estará subiéndose a YouTube. Así que, ya saben, somos Escritores Unidos a Otro Nivel. Escritores Unidos a Otro Nivel. Bye. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.